Manchester, 1964. Un andén de estación. Lluvia. Una mujer negra con una guitarra eléctrica enchufada a un amplificador en medio del barro. Entre el público, algunos de los músicos que estaban a punto de inventar el rock británico. Todos saben quién inventó el rock and roll. El problema es que todos están equivocados. Esta canción fue grabada en 1944. Chuck Berry tenía 17 años. Elvis Presley tenía 9. Si esta canción no sonó nunca en tu cabeza como el origen de todo, es porque alguien se encargó de que así fuera. Hoy, eso cambia. En enero de 1944, una mujer entró a un estudio en Nueva York y grabó algo que técnicamente no debería existir. No porque fuera difícil de grabar, porque el mundo en el que vivía estaba organizado específicamente para que algo así no ocurriera. Rosetta Tharpe era negra, era mujer, era del sur de Estados Unidos y tocaba una guitarra eléctrica con una técnica que ningún hombre de la industria había desarrollado todavía. Cada una de esas condiciones, por separado, era suficiente para que la industria musical de 1944 la ignorara. Las cuatro juntas deberían haberla hecho invisible. No lo lograron. Lo que Rosetta grabó ese enero se llamó Strange Things Happening Every Day. Era una canción gospel. Era una canción de rhythm and blues. Era una canción de rock and roll, aunque ese nombre no existía todavía. Tenía un piano boogie-woogie que corría debajo de todo como un motor, una voz que pedía y exigía al mismo tiempo, y encima de eso, una guitarra eléctrica que hacía algo que ninguna guitarra había hecho en una grabación de música espiritual. Empujaba, rasgueaba con furia controlada, y en el solo central producía un sonido sucio y rítmico que el mundo iba a llamar rock, una década después, cuando los hombres blancos lo descubrieran y se lo apropiaran. Strange Things Happening Every Day fue la primera canción de música espiritual en entrar a las listas de música popular en Estados Unidos, no a las listas gospel, a las listas que medían lo que la gente común estaba comprando y escuchando fuera de las iglesias. Eso no había pasado nunca antes. Y no pasó por accidente ni por la gracia de ninguna industria que le abriera una puerta. Pasó porque la canción era tan irresistible que el sistema de clasificación no supo dónde ponerla y terminó poniéndola en todos lados al mismo tiempo. La pregunta que nadie estaba haciendo en 1944 y que el mundo tardó décadas en hacerse, era esta. Si esa canción es el primer rock and roll grabado de la historia, ¿por qué los libros dicen que el rock empezó 10 años después con otros nombres y otras caras? La respuesta no es musical, es política. Y para entenderla hay que entender primero quién era Rosetta Tharpe y el mundo concreto que estaba haciendo todo lo posible para que ella no existiera. Rosetta Tharpe nació en 1915 en Cotton Plant, Arkansas. Eso no es un dato biográfico, es una coordenada que lo explica todo. Arkansas en 1915 era el corazón de la era Jim Crow. Las leyes de segregación no eran una incomodidad o una injusticia distante, eran la arquitectura física de la vida cotidiana. Había lugares donde los negros podían entrar y lugares donde no podían. Había trenes con vagones separados, escuelas separadas, iglesias separadas, cementerios separados. Y dentro de esa estructura, las mujeres negras ocupaban el lugar más estrecho de todos. Podían cantar en la iglesia, podían servir en las casas de los blancos, podían trabajar la tierra, casi nada más estaba disponible para ellas sin consecuencias.
Rosetta aprendió a tocar la guitarra antes de aprender a leer. Su madre era cantante gospel y evangelista, y la niña actuaba con ella desde los 6 años en giras por iglesias del sur. Para cuando tenía 10 años, ya tocaba con una precisión que los adultos que la rodeaban no sabían cómo explicar. No era solo habilidad técnica, era algo en la relación entre su cuerpo y el instrumento que hacía que la guitarra sonara distinto cuando la tocaba ella. Cuando llegó a Nueva York en los años 30 y empezó a actuar en el Cotton Club y en el Apollo, la industria no supo cómo clasificarla. Era una artista gospel que tocaba en clubes nocturnos. Eso era una contradicción en los términos de la época. La iglesia consideraba que la música de los clubes era música del diablo. Los clubes consideraban que el gospel era demasiado serio para el entretenimiento. Rosetta actuaba en ambos mundos el mismo día, en el mismo traje, sin pedirle permiso a ninguno. La iglesia la excomulgó, oficialmente, porque estaba mezclando lo sagrado con lo profano. En la práctica, porque una mujer que no pedía permiso para existir en los espacios donde los hombres tenían el control, era un problema que había que resolver. Rosetta no respondió al decreto de excomunión con un comunicado ni con una disculpa. Respondió grabando más, actuando más y enchufando la guitarra más fuerte. Lo que hace que Rosetta sea técnicamente irrepetible en ese contexto no es solo el coraje, es que su técnica de guitarra no tenía precedente. Usaba cuerdas más pesadas que las estándar de la época, lo que le daba un sonido más oscuro y con más cuerpo. Atacaba las cuerdas con una fuerza que los guitarristas masculinos de su tiempo describían como imposible para alguien de su tamaño. Y producía, de manera completamente intuitiva, una distorsión que la tecnología de amplificación de la época no estaba diseñada para crear deliberadamente. El sonido sucio que salía de su guitarra no era un error, era una decisión. Nadie más en 1944 estaba tomando esa decisión, y en enero de ese año entró a un estudio y la grabó para siempre. La sesión de grabación de enero de 1944 no estaba programada para cambiar la historia. Estaba programada para producir material gospel que Decca Records pudiera vender en el mercado negro, que era el nombre que la industria usaba en esa época para el mercado de compradores afroamericanos. Decca sabía que Rosetta vendía. Llevaba años vendiendo. Sus grabaciones anteriores habían tenido circulación real en comunidades negras de todo el país, y su nombre era conocido en los circuitos gospel de una manera que ningún otro artista del género había logrado. Pero Decca la veía como un producto del mercado negro, no como algo que pudiera cruzar hacia el mercado general. Esa distinción, que era económica y racial al mismo tiempo, definía exactamente qué se esperaba que grabara y cómo se esperaba que sonara. Rosetta grabó lo que quiso. Strange Things Happening Every Day tiene una arquitectura que en 1944 no tenía nombre. El piano corre en un patrón boogie-woogie, que era un estilo que venía del blues profundo del sur y que los puristas del gospel consideraban música pecadora. La letra habla de señales divinas y de juicio final, que es lenguaje completamente gospel. Y encima de todo eso, la guitarra eléctrica de Rosetta hace algo que ninguna guitarra había hecho en una grabación de esas características. Toma el solo central y lo convierte en el momento más urgente de la canción, con un ataque rítmico y una distorsión controlada que suena a exactamente 10 años antes de lo que debería sonar. Presta atención al solo de guitarra, no al riff de acompañamiento, al momento específico donde Rosetta deja de cantar y deja que el instrumento hable solo. Lo que escuchas en esos segundos es la misma estructura melódica y rítmica que Chuck Berry iba a sistematizar en 1955 con Johnny B. Good. Es el mismo lenguaje, la misma urgencia, el mismo ADN eléctrico.
La única diferencia es que Rosetta lo estaba haciendo cuando Chuck Berry tenía 17 años y todavía no había tocado en un estudio. Cuando Strange Things Happening Every Day salió al mercado, Decca no sabía en qué lista ponerla. Era gospel, pero sonaba como rhythm and blues. Era rhythm and blues, pero tenía letra espiritual. Era espiritual, pero tenía una guitarra eléctrica que sonaba a algo que todavía no existía. Al final, la pusieron en las listas de música popular y subió hasta el número 2. Primera canción de música espiritual en hacer eso en la historia de las listas de Estados Unidos. Lo que nadie en Decca estaba calculando era a quién iba a llegar esa grabación, qué oídos la iban a escuchar y qué iban a hacer después con lo que escucharon. En algún momento de 1944 o 45, un niño de entre 9 y 10 años en Memphis, Tennessee, escuchó Strange Things Happening Every Day en la radio. Ese niño era Elvis Presley. No es una especulación romántica. Es un dato documentado por investigadores de la historia del rock que rastrearon las influencias tempranas de Presley a través de entrevistas y registros de radiodifusión de la época. La radio del sur de Estados Unidos en los 40 transmitía gospel, rhythm and blues y country de manera mezclada, y Rosetta Tharpe era una de las voces más frecuentes en esas transmisiones. Lo que Elvis absorbió de esa exposición temprana, esa mezcla de lo sagrado con lo eléctrico, de la urgencia gospel con el ritmo del blues, fue exactamente la síntesis que lo hizo sonar diferente a todo lo demás cuando entró a Sun Studio 10 años después. ¿Cuántos de los discos que tienes en casa no existirían si esta mujer no hubiera enchufado esa guitarra en enero de 1944? Keith Richards dijo, en más de una entrevista, que Rosetta Tharpe era la inventora del rock and roll, no una precursora, no una influencia. La inventora, Richards creció escuchando grabaciones americanas de blues y rhythm and blues que llegaban a Inglaterra en los años 50, y entre esas grabaciones estaban las de Rosetta. Lo que Richards identificó en la técnica de guitarra de Rosetta, el ataque rítmico, el uso del cuerpo entero para tocar, la relación entre distorsión y expresión emocional, fue lo que construyó su propio estilo décadas después con los Rolling Stones. Johnny Cash dijo que sin Rosetta Tharpe no existiría como artista. Little Richard, que fue uno de los artistas más revolucionarios de los 50, la llamó su única influencia verdadera y dijo que todo lo que hizo como performer lo aprendió mirándola a ella. Chuck Berry tomó su técnica de guitarra, la sistematizó, le puso nombre y se convirtió en el artista que el mundo asocia con la invención del rock. Nunca dejó de reconocer que Rosetta estaba antes. Y en 1964, cuando el rock británico estaba a punto de invadir Estados Unidos y cambiar la industria para siempre, Rosetta Tharpe viajó a Manchester para dar una serie de conciertos. Uno de esos conciertos ocurrió en un andén de estación de tren. Llovía. El amplificador estaba sobre el barro y entre el público había músicos jóvenes que estaban construyendo lo que iba a convertirse en el rock británico de los 60. Algunos de ellos eran futuros integrantes de grupos que el mundo iba a canonizar como los inventores de un sonido. Ese día en Manchester vieron, por primera vez en vivo, de dónde venía realmente ese sonido. El mundo recibió lo que ella construyó. Después decidió no acordarse de quién lo había construido. El Rock and Roll Hall of Fame fue fundado en 1983. Rosetta Tharpe fue incluida en 2018. Había muerto en 1973. Esperó 45 años después de su muerte para recibir el reconocimiento de la institución que debería haberla incluido en su primera lista. Eso no es un olvido, es una decisión.
El Rock and Roll Hall of Fame eligió durante décadas honrar a los artistas que el mercado blanco había convertido en figuras centrales del género y eligió sistemáticamente posponer o ignorar a los artistas negros que habían construido el fundamento sobre el que ese mercado blanco estaba operando. Rosetta no era un caso de artista menor que cayó entre las grietas. Era el caso más obvio posible del artista que lo había hecho primero, con más claridad técnica y más coraje cultural que cualquiera de los nombres que entraron antes que ella. La consecuencia de ese olvido no fue solo simbólica, fue económica y fue histórica. Rosetta murió sin los ingresos que hubieran correspondido a alguien reconocida como fundadora de un género. Sus grabaciones circularon durante décadas sin que ella recibiera la visibilidad que habría multiplicado sus regalías y su audiencia. Los artistas que la citaban como influencia, Richards, Cash, Little Richard, lograron carreras de décadas con el reconocimiento institucional y la promoción de mercado que a Rosetta nunca le llegaron de la misma manera. El género que ella inventó la trató como una nota al pie. Hoy, Strange Things Happening Every Day aparece en documentales, en artículos académicos, en listas de canciones fundacionales, pero si le preguntas a alguien en la calle quién inventó el rock and roll, la respuesta que vas a escuchar es Elvis, o Chuck Berry, o Little Richard. Casi nunca Rosetta. Y eso no es porque la gente no sepa, es porque la historia se contó de una manera específica durante décadas y las historias contadas con esa consistencia se vuelven hechos aunque no lo sean. Lo que Rosetta dijo en entrevistas de los años 60, cuando los periodistas británicos le preguntaban si sabía que había influenciado a los jóvenes músicos del rock, fue siempre la misma respuesta. Decía que ella no había influenciado a nadie, que había hecho lo que sentía que tenía que hacer y que lo que otros hicieran con eso era problema de ellos. Era humildad. Era también la respuesta de alguien que había aprendido muy temprano que el mundo no iba a darle el crédito de todas formas, así que no tenía sentido pedirlo. La respuesta completa a por qué el mundo tardó tanto en reconocerla no está en la música, está en algo que la música no puede resolver sola. El rock and roll no nació cuando un hombre blanco entró a un estudio en Memphis y grabó algo que sonaba diferente. Nació cuando una mujer negra entró a un estudio en Nueva York, en plena era Jim Crow, y grabó algo que sonaba como el futuro en un mundo que estaba organizado para que ella no tuviera futuro. Esa es la tesis que la historia oficial del rock rechazó durante 50 años. No porque fuera falsa, porque era incómoda. Porque si el rock nació negro y femenino y espiritual, entonces toda la narrativa de los genios blancos de los 50, que inventaron un género desde cero, se convierte en lo que realmente fue, un proceso de apropiación cultural que tomó algo que ya existía, le cambió la cara, le borró el origen y lo vendió en mercados que el original no podía acceder. Rosetta Tharpe vivió 78 años. Actuó hasta el final. Nunca dejó de tocar la guitarra. Nunca dejó de cantar. Nunca pidió permiso para existir en los espacios que el mundo intentaba cerrarle. Cuando el reconocimiento institucional no llegó, siguió actuando. Cuando la iglesia la excomulgó, siguió mezclando lo sagrado con lo eléctrico. Cuando el mercado prefirió a sus estudiantes, siguió enseñando sin llamarlo enseñanza. Lo que Keith Richards entendió, lo que Johnny Cash entendió, lo que todos los que estuvieron en ese andén mojado de Manchester en 1964 entendieron, es que estaban en presencia de algo que no se puede fabricar retroactivamente. El origen es el origen. Se puede ignorar, se puede renombrar, se puede atribuir a otra persona, pero no se puede cambiar. Cuando escuchas esos 4 primeros segundos de guitarra eléctrica,
Antes de que entre la voz, antes de que el piano se sume, antes de que la canción se convierta en todo lo que es, estás escuchando el momento exacto donde empieza todo lo que vino después, no como metáfora, como hecho técnico y documentado. El rock nació en enero de 1944. Nació con fe, con furia y con una guitarra eléctrica en manos de una mujer que el mundo tardó décadas en nombrar. Rosetta Tharpe no fue la madrina del rock, fue la madre. Y los hijos que no reconocen a su madre no cambian quién los trajo al mundo. Ese momento ocurrió una vez, pero lo que dejó atrás sigue sonando hasta hoy.